Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología, en ausencia del Padre Jeff. Padre Jeff lleva sus propios temas y yo quiero solamente tomar algunos puntos básicos sobre el estudio del Espíritu Santo, meditar sobre la persona divina del Espíritu Santo, esa persona maravillosa que tanto falta en nuestras vidas. Porque si nosotros de verdad tuviéramos siempre la guía, la presencia, la luz, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, sería nuestra vida totalmente diferente. En gran parte lo que nosotros vivimos como cristianos católicos, vivimos sobre todo cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nos sentimos desesperados, llenos de problemas, llenos de tensiones, llenos de estrés, corriendo para acá y corriendo para allá, enfermos del estómago, enfermos de gastritis, de colitis por el estrés, enfermos de tantas cosas. Realmente lo que nosotros sentimos es una gran soledad. Realmente lo que nosotros experimentamos es un gran abandono, pero no un abandono que Dios ha querido que nosotros lo sintamos. Realmente Dios está con nosotros. Lo que necesitamos es sentir a Dios cercano. Lo que necesitamos es ir a la palabra y meditar cada una de donde Él nos dice que estará con nosotros. Jesucristo nos dice sus palabras últimas del Evangelio de San Mateo, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y yo creo que eso nos hace falta que nosotros lo tengamos claro, que lo creamos y que lo vivamos. Pero no solamente Jesucristo prometió estar con nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros debemos de atribuirle a Él, aparte de que es el Santo, el Todopoderoso, la guía, la luz, el poder, el que nos exhorta, nos fortalece, nos aconseja, que santifica la Iglesia, todo lo que hace el Espíritu Santo en la actualidad. Aparte de todo eso, debemos de sentirlo como aquel que nos acompaña. Y realmente eso es el Paráclito, ese es el Consolador. Dicen que el Espíritu Santo debemos de llamarlo, aparte de todo, tener muy en cuenta que es nuestro Consolador y nuestro Paráclito. Sí, este título de Consolador, pues como su mismo nombre lo dice, nos indica una misericordia sin límites. Bueno, nosotros vemos que esta palabra tiene sus raíces, sobre todo cuando el acusado, sobre todo cuando era acusado de algo muy fuerte, en la antigüedad, en los tribunales. En los tribunales nosotros vemos que cuando esta persona se sentía sin ninguna ayuda, pues él volteaba con la esperanza de hallar a alguien que le ayudara. Se veía el rostro familiar de un amigo o influyente, lo llamaba de manera que el amigo se abría paso entre la multitud hasta situarse junto a él y desde aquel momento permanecía de pie con él y le ayudaba a ganar el pleito. ¿Sí? Este es el Consolador. El Paráclito también viene de una persona que estaba al servicio sobre todo en Roma, de aquellos, de los poderosos, de los ricos, de los influyentes. Y el Paráclito, pues sabía de todo. Era aquel que sabía un poco de medicina, de leyes, hasta de psicología, de muchas cosas, y estaba con una familia. Entonces, algo así como ahora el abogado de una familia. El abogado, cuando una familia tiene algún problema, pues llama a su abogado y bueno, pues para que le ayude a resolver ese problema, sobre todo si es un problema de leyes, ¿verdad? Algún problema legal. Y bueno, pues nosotros también debemos de tener muy claro que el Espíritu Santo está cerca de nosotros, como ese compañero,
como ese compañero que está junto a nosotros y que no nos deja. Así es como nosotros debemos de sentirlo, y cuando nosotros tengamos conciencia que Él está cerca de nosotros, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Ciertamente que el Espíritu Santo es ahorita el divino agente ejecutivo de Dios en el mundo de hoy. Sí, es el que todo lo ejecuta. Él continúa la obra que comenzó Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo. Él se está moviendo entre creyentes, incrédulos de todo el mundo. Él se está moviendo en los hogares, en la iglesia, en la cárcel, en donde quiera. En donde quiera, donde se está predicando el Evangelio, ahí está el Espíritu Santo. Donde se está orando, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, Él está obrando, ¿sí?, en todas partes. Su obra es poderosa y continúa firmemente en la vida de los creyentes que han buscado su ayuda. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos cristianos, no solamente cristianos católicos, sino cristianos de todas las denominaciones que están floreciendo en una gran evangelización. Y ahora llama la atención cómo, sobre todo en esos países que han sucedido tantas, sobre todo tantas muertes. Acabamos de tener la noticia de esos 21 mártires que fueron asesinados, ¿sí?, sobre todo por ser cristianos, y nosotros decimos cuánta sangre de mártires, cuánto florecimiento va a haber en esos lugares del cristianismo, porque lo dijo muy claramente, ¿verdad? San Agustín dice, la sangre de los mártires pues es semilla ¿de qué? De cristianos, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor, el Espíritu Santo se sigue moviendo en todas partes, ¿sí? Entonces vemos que el Espíritu Santo es aquel que está ahorita santificando la iglesia. ¿Por qué? Porque es su momento, es el momento del Espíritu Santo. El Padre Creador, pues sabemos que el Padre Creador ya creó todo. Jesucristo Salvador ya vino y nos dio la salvación. Ahora es el momento del Espíritu Santo. Claro, no pueden estar separados. Nosotros los separamos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres personas distintas, por supuesto, pero en el trabajo de la iglesia, pues están todos juntos, están juntos. Igual lo vemos en la creación, nos habla la misma palabra, a un poquito velada la presencia del Espíritu Santo y de la palabra, ¿sí? Y hace así en toda la obra de Dios. Aunque no esté más que velada la presencia del Padre y del Hijo, están ahí, y el Espíritu Santo que está dirigiendo la iglesia. ¿Sí? En la segunda de Corintios 13:14 leemos esto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Es una bendición que nosotros escuchamos en la Eucaristía, ¿sí? O un saludo, depende del momento que sea. En muchas ocasiones lo escuchamos como un saludo. Gracias, Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y con tu Espíritu respondemos, ¿verdad? Entonces, esta bendición fue dirigida a los creyentes por San Pablo. Entonces, vemos que esta bendición nos habla de la gracia. Y la gracia nosotros debemos de tener muy claro qué es la gracia. Sí escuchamos que la gracia, que Dios nos da la gracia, que estamos llenos de gracia, que la gracia santificante, que la gracia actual y simplemente que la gracia, pero ¿qué es exactamente esa palabra? También escuchamos la llena de gracia, ¿verdad? Cuando el ángel le saluda a la Virgen María y que le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues donde quiera estamos escuchando qué es la gracia. Vamos un poquito a ver primero, en verdad, lo que en la antigüedad quería decir gracia. El significado original de la palabra griega que traducimos gracia es lo máximo en belleza. Los griegos disfrutaban de la búsqueda de la belleza por medio de la filosofía, los deportes, la poesía, el drama, la escultura y la arquitectura. Además, por supuesto, su tierra, montañas, ríos y costas. Los rodeaba con su belleza. Cuando la belleza de algo producía gozo en quien lo veía o escuchaba, los griegos decían que estaba lleno de gracia. Este significado terminó ampliándose para incluir no solo la belleza de las cosas,
sino también las obras, acciones y pensamientos bellos, la elocuencia y hasta la humanidad. A todos se les podría considerar como llenos de gracia, ¿sí? Llenos de gracia, llenos de belleza, llenos de dones, de elocuencia, bueno, de pensamientos bellos, de todo lo bello, lo bello que pudiéramos nosotros pensar. Los griegos, para ellos, estaban llenos de gracia. Entonces, también la palabra gracia tiene un segundo significado. Es como un favor, ¿verdad? Buena voluntad nacida de un amor desbordante e incondicional, sin esperar recompensa ni pago, ¿sí? Es decir, nos dio como la gracia, como una gracia, como un regalo, ¿sí? El tercer significado de la palabra gracia tiene que ver con una obra digna de elogio que manifestaba virtudes muy por encima de lo común, ¿sí? Entonces, vemos aquí que la gracia tiene esos significados. Pero, ¿qué es para nosotros? Bueno, pues para nosotros vemos que es la gracia. Por ejemplo, hablamos de la gracia santificante. Ya habíamos visto en otros programas que la gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Luego vemos que la gracia pues está dividida aquí en gracia santificante, en gracia actual, etcétera, etcétera. Pero simplemente es un don. La gracia es un inmenso regalo de Dios, es un don total y absoluto. Y por ser un don total y absoluto, pues gratuito. No tenemos que hacer nada, no solamente nosotros disponernos para recibir. Entonces nadie tiene derecho a reclamar. Desde el punto de vista puramente natural, nadie tiene derecho a reclamar, ni siquiera a merecerla, ¿sí? Entonces, pero la gracia se nos da como un regalo. Nosotros sí podemos pedirla humildemente, sí, podemos y debemos pedirla en una oración confiada y perseverante, ¿sí? Entonces, la gracia, nosotros vemos que es un don sobrenatural infundido por Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién? En nuestras almas, para darnos una participación real, verdadera de su propia naturaleza divina. Esa es la gracia, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Yo soy Federico Carranza de GES del Ministerio de Música y mando una felicitación muy fuerte a Koinonia Radio por sus 6 años que han cumplido. Que Dios siga bendiciéndolos y que sigan propagando el mensaje del Evangelio a través de todos los medios de comunicación habidos y por haber, y que se escuche su voz en lo más profundo de la tierra y en lo más alto del cielo, y que llegue a los corazones de todas las personas que lo sintonicen. Que Dios los bendiga. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Continuamos con ustedes en su programa Neumatología y estamos un poquito meditando sobre esta cita bíblica de 2 de Corintios 13:14, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Sí? Entonces estábamos viendo, antes de irnos a corte, lo que quiere decir gracia. Gracia, y ya lo hemos visto. Entonces nos llama la atención que este es una bendición muy trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí están las tres
divinas personas. Entonces ya hemos visto lo que es la gracia de Cristo, ¿sí? La gracia de Cristo es el amor, es el regalo, es la paz, es todo esto, eso que nos da Jesucristo. Sobre todo es pues, la salvación. La gracia del Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo es la salvación, ¿sí? El amor de Dios, pues es el que se ha derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Es ese amor que nos ha dado aquel que vino a decirnos Jesucristo, vino a hablarnos del amor del Padre. Jesucristo vino a mostrarnos el rostro del Padre. Jesucristo vino a mostrarnos que Dios nos ama y nos ama con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor personal, ¿sí? Nosotros con un amor fiel ha venido a decirnos que Dios nos ama, ¿sí? Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de corresponder a ese amor y abrirnos a ese amor, ¿sí? Y la comunión del Espíritu Santo, eso es lo que nos vamos a detener en este programa. La palabra comunión, ¿sí? Conlleva las ideas de comunicarse con alguien, viajar juntos, transportarse juntos, vivir juntos, ¿sí? Entonces vemos que la comunión es una unidad con una persona, pero no es una unidad así como que alguien que va junto a mí, ¿verdad? Y pues vamos juntos, yo puedo ir junto a muchísimas personas. Me llama la atención, por ejemplo, de que cuando viajo en un avión, pues voy junto con personas que jamás voy a volver a ver en mi vida. O que viajo, sobre todo cuando es un viaje muy largo, por ejemplo, a Italia, que es un viaje tan largo y que por X situación me toca, una vez nos tocó irnos, no sé por qué, nos pusieron todas separadas, íbamos 3, 4 discípulas de Jesús y nos pusieron separadas y todo el viaje me tocó ir cerca de una persona desconocida para mí, ¿sí? Y que además no hablaba español, hablaba inglés, ¿sí? Así que, bueno, yo dije, bueno, pues entonces el estar cerca de una persona, ir junto a una persona no quiere decir unidad, ¿sí? La unidad, ¿sí? Es otra cosa. La comunión es otra cosa, es la común unión, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de buscar esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Es más allá del compañerismo, ¿sí? La comunión del Espíritu Santo tiene un sentido muy profundo, ¿sí? En el vocablo griego correspondiente tiene 2 significados importantes. Primeramente vamos a ver el compañerismo. El primer significado se relaciona con una relación basada en una amistad íntima y profunda. Sin compañerismo con el Espíritu Santo no es posible tener vida espiritual, ni fe poderosa y triunfante. Vemos en la iglesia primitiva abundante la oración fervorosa. ¿Cómo abundaba la oración fervorosa? Una pasión desbordante, una rica vitalidad y una gratitud que brotaban como poderoso manantial a consecuencia de su profunda relación de compañerismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vemos que eso es lo que a nosotros, ¿sí? De verdad nos hace falta. Nos hace falta ese compañerismo, pero sobre todo ese compañerismo, ¿sí? Que nace de esa oración de pasión, ese deseo de estar siempre en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, toda la clase de problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Que estamos viviendo y que pues somos testigos de muchas cosas que están sucediendo, no solamente en todo el mundo, sino aún en los cristianos, aún en los católicos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que todo esto que está sucediendo, ¿sí? Es una falta muy grande de una amistad grande con el Espíritu Santo, ¿sí? Sin el Espíritu Santo la iglesia se va enfriando, ¿sí? Las almas se van enfriando, el corazón se va enfriando. Entonces llega el momento que la adoración, el culto se convierte en algo mecánico. La fe pierde la ardiente pasión que le da profundidad a toda nuestra persona. Este tipo de fe es como una estufa sin fuego. Imagínense una estufa de fuego sin fuego, ¿para qué sirve? Para nada, ¿sí? Entonces, bueno, recordamos no solamente esto sucede, sino un poquito yendo hacia
hacia Hechos de los Apóstoles, San Pablo, a los Efesios les dice esta pregunta. ¿Sí? ¿Recibiste ya el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Sí? Entonces ellos le preguntan, ni sabíamos que había el Espíritu Santo. Ya Jesucristo nos había dicho, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Eso lo vemos en Juan 14, 16, 18. Así que vemos que el mismo Jesucristo nos está prometiendo, ¿sí?, que no nos va a dejar solos, que no nos va a dejar huérfanos, ¿sí?, para que esté con ustedes para siempre. Ese compañerismo, eso es lo que es esa comunión. Pero no un compañerismo de, si eres mi compañero de, no sé, de viaje, eres mi compañero de juegos, eres mi compañero de, no sé. No, ese compañerismo que es unión, comunión, ¿sí?, amistad entrañable, conocimiento mutuo. Los amigos se conocen, ¿sí? Un poquito, por ejemplo, y también los esposos. No sé dónde, en una ocasión que estaba viendo, no veo mucho televisión, pero en una ocasión estaba viendo que había un juego y me llamó mucho la atención, ¿verdad? No sé ni cuándo, hace muchísimos años quizá. Y había un juego que le preguntaban a ella los gustos de su esposo y a él los gustos de su esposa. Y claro, los ponían aparte. Él no sabía lo que le estaban preguntando a ella, ni ella sabía lo que estaban preguntando a él, ¿verdad? Y ellos tenían que contestar acertadamente. A él le preguntaban, ¿cuál es el color preferido de tu esposa? Pues él decía el azul, ¿sí? ¿Y cuál es la comida preferida de tu esposa? Pues él decía, pues, no sé, el pollo empanizado, algo, por decir algo. Y así, entonces ya le iban con la esposa y decía, ¿cuál es tu color preferido? Pues el verde, pues perdía. Pero si decía el azul, pues tenía un punto. ¿Y cuál es su comida preferida? Pues el pollo empanizado. Pues entonces tenía un punto. ¿Sí? Entonces estaban ahí viendo si de verdad se conocían, si de verdad había ese conocimiento mutuo. Y esas preguntas, pues no nada más eran esas. Había muchísimas preguntas y a veces atinaban y a veces no atinaban. Ellas atinaban más que ellos. Ese es un punto, ¿verdad? Ellas sí, casi siempre sabían mucho los gustos de su esposo, ¿sí? Y lo decían con mucha seguridad, ¿verdad? Pues sí, es obvio, ¿verdad? Si le están planchando la camisa, ¿cuál camisa quieres? Pues la azul. ¿Y cuál camisa quieres? Pues la azul. ¿Cuál camisa quieres para plancharte? Pues la azul. ¿Cuál es la camisa que más lavo? Pues la azul, ¿verdad? Entonces es obvio que ellas sabían más de sus gustos. Pero ¿a dónde voy? Simplemente a decir que eso es la unidad, ¿sí? La unidad que Dios quiere que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, la comunión, ¿sí? La comunión es más allá de un compañerismo, de ir juntos caminando, ¿sí? Es esa unidad que nace en el amor, ¿sí? Y que se va haciendo cada día, se va acrecentando cada día, no va disminuyendo, todo lo contrario, se va acrecentando. Qué triste es cuando los esposos dicen, ya nos vamos a divorciar por incompatibilidad de caracteres, porque no hay comunicación. En vez de ir aumentando la comunicación, va disminuyendo. Qué triste situación. No debería de ser al contrario, no debería decir que a mayor tiempo de estar juntos, pues debería de haber más confianza, debería de haber más acercamiento, debería de conocerse más las personas, deberían de abrirse más. Hay tantas cosas que platicar, ¿verdad? Toda una vida de platicar mi vida. Si yo me pusiera a platicarle a alguien mi vida, imagínense cuánto tiempo tendría que platicarle. Pero si encontrara a alguien que le interesaba, pues se la platicaba. Pero igual no les interesa. No le interesa la vida de ella, a él no me interesa lo que hiciste de niña, ni a mí tampoco me interesa lo que hiciste de niño, o sea, algunas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuánto nosotros desperdiciamos por dejar a un lado ese compañerismo, esa unidad? Y eso es exactamente lo que está diciendo San Pablo, ¿sí? Esto es lo que está diciendo San Pablo, que la gracia, el amor
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así que veamos si nosotros estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, y si no, pues vamos buscándola. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Neumatología. Regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Seguimos con ustedes en su programa Neumatología. Estamos un poquito meditando sobre este último saludo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, donde dice, bueno, desde el 12 dice, saludaos mutuamente con el beso santo, todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, ya estuvimos viendo un poquito apenas, muy someramente, lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Imposible terminar un día de hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de los regalos que nos da, porque Él así lo quiere, por su amor. Imposible también hablar en un solo momento del amor de Dios. Estamos un poquito hablando de la comunión del Espíritu Santo, es decir, hablamos que no solamente es la comunión, no solamente es un compañero, sino es algo más. Cuando hablamos de comunión, hablamos de un compañerismo, de una amistad, de una unidad, de una vida, de unión entre varias personas, y sobre todo cuando hablamos del Espíritu Santo, pues es una vida de unión ideal. Él está con nosotros y así debemos de verlo, así debemos nosotros de sentirlo. Gran parte, decíamos antes de irnos a corte, que gran parte de lo que nosotros estamos sufriendo en esta vida, de esa soledad tan grande que sufren varias personas, de esa tristeza, esa depresión, ese sinsentido de la vida, pues es precisamente porque no tenemos esa comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos caminando por la vida solos. Y no porque Dios no esté con nosotros o porque Dios no quiera, ¿verdad?, estar con nosotros. Él lo ha prometido. Veíamos que Jesucristo lo prometió y que nos prometió el Espíritu Santo como ese otro consolador que vendría. También hablamos un poquito sobre la consolación. Pero la comunión del Espíritu Santo es algo mucho más profundo y vemos en algunas de las citas bíblicas cómo llama la atención eso que se nos quiere explicar como es la comunión, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, como nosotros vemos allí que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pues nosotros vemos que el Espíritu Santo es quien los mantenía unidos, ¿sí? A los apóstoles estaban allí unidos, es decir, estaban juntos, pero no solamente estaban juntos por miedo, era algo más que los mantenía unidos. Era esa comunión con el Espíritu Santo, porque ya tenían el Espíritu Santo. Sí, ciertamente que iban a recibir el poder y la unción por excelencia. Iba a venir el poder de lo alto, pero realmente Jesucristo les dio muchísimas unciones del Espíritu Santo. En sí, cada uno de ellos tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos mismos, cuando habían ido, por ejemplo, los 72, pues todo lo que habían hecho había sido por el poder del Espíritu Santo. En sí, antes también en el capítulo 20 de San Juan,
pues llega Él después de resucitado, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos que ya tenían el Espíritu Santo, pero faltaba esa unción fuerte, tremenda, esa de verdad que el Espíritu Santo es derramamiento del Espíritu Santo, no solamente sobre ellos, sino sobre toda la iglesia. Vemos que en el capítulo 2, pues vemos este derramamiento del Espíritu Santo no solamente sobre ellos, sobre el colegio apostólico, ¿verdad? Sino sobre toda la iglesia, sobre toda carne, como lo dice el profeta Joel, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estoy leyéndolo textualmente de lo que dice Pedro. Después de la venida del Espíritu Santo, después de que fue esto que se nos narra aquí, que hubo una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la tierra, y luego se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y dice que comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Y entonces, después de esto, ya en el capítulo 17, pues San Pedro se levanta, dice, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, y entonces empieza a citar todas esas promesas que estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y una de ellas, la que acabo de leer, el libro de Joel 3 del 1 al 5, entonces vemos que esa promesa se estaba cumpliendo en ese momento, tiempo de gracia. Esa gracia que nos hablaba ya San Pablo, esa gracia que nos habló tantas veces Jesucristo. Entonces vemos allí cómo la comunión empieza a darse. Y dicen los que saben, ¿sí? Sí, dicen los que saben que eso, la glosolalia o las palabras en lenguas extranjeras, o que dice aquí que hablaban otras lenguas. Y bueno, aquí también especifica cómo había gente de Mesopotamia, Judea, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, cretenses, árabes, bueno, y muchos. Y todos ellos, dice, que los oían hablar en su lengua. Es decir, les entendían todo lo que estaban diciendo. Y por supuesto que no estaban hablando en todas esas lenguas, sino que aquí sucede todo lo contrario de lo que sucedió en la Torre de Babel, cuando ellos fueron dispersados porque no se podían entender. Cada uno empezó a hablar en una lengua, dice que una lengua es diferente, y entonces pues ya nadie se pudo entender, ¿verdad? ¿Eso dónde lo encontramos? Pues lo encontramos precisamente en el Génesis, en el capítulo 11, donde dice que ellos empezaron a hacer una cúspide, una torre con la cúspide en los cielos. Dice, y hagámonos famosos, y por si nos desperdigamos por todas las de la tierra. ¿Sí? Bajó y Yahvé, bueno, sigue hablando, dice, pero luego dice, allí confundió Yahvé su lenguaje, de modo que no entienda cada cual su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por todas las de la tierra. ¿Sí? Es decir, que ahí confundió Yahvé su lenguaje, porque todos hablaban con un mismo lenguaje. Entonces, los que saben, dice que lo contrario sucedió en Pentecostés. Todos volvieron a tener esa misma lengua, ¿sí? Ese milagro de Pentecostés, de que cada uno pudiera escucharlos y entenderlos en su propia lengua, pues fue todo lo contrario de lo que sucedió en el Génesis, en esto que acabamos de leer de la Torre de Babel. Allí empieza ya a ver la comunión. La comunión no solamente entre los discípulos, que ya era mucha. Desde ese momento ellos estaban más y más unidos, ¿sí? De tal manera que ya eran la iglesia, ¿sí? Estaban ahí con María, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 14. Y entonces había algunos que se fueron, por supuesto. Nos cuenta la palabra. Simplemente aquellos 2 discípulos que ya se iban a Emaús,
porque ellos habían decidido dejar la iglesia, habían decidido dejar ese grupo de todos los discípulos. Claro que no estaban allí todos en el cenáculo, nos hablan algunos de 120, ¿sí? Sí, hay algunos que dicen que se reunían 120 y bueno, eso dice que también en ese momento, pues no sabemos, pero lo más probable es que no estuvieran, ¿verdad? Dice la explicación aquí de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 2, dice 2.1, es decir, concluido ya el periodo de 50 días entre la Pascua y Pentecostés que primeramente fue fiesta de la siega, que lo vemos en Éxodo 23:14, se había convertido también en la fiesta de la renovación de la alianza, jubileos, ¿sí? Qumran. Este nuevo valor litúrgico puede inspirarse en la significación de Lucas, que evoca la entrega de la ley en el Sinaí. 2.1. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y especifica la explicación de la Biblia de Jerusalén, que no la asamblea de los 120 de 1:15-26 al 26, porque aquí vemos en 1:15 que estaban reunidos, se puso en medio de los hermanos Pedro, y dice que los de ahí reunidos eran unos 120. ¿Cuándo qué? Cuando la sustitución de Judas, y entonces todos eligieron a Matías, ¿sí? Para que fuera tomar el puesto que había dejado Judas. Entonces, aquí especifica la explicación de la Biblia de Jerusalén, que no estaban en este momento los 120, sino solamente el grupo apostólico presentado en 1:13-14, ¿sí? Y aquí nos dice, en 1:13, dice que estaban todos juntos, dice, y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, ¿sí? Y también nos habla que ya después, seguramente que ya había sido sustituido Judas por Matías, pues entonces seguramente que también allí estaba Matías, ¿sí? Así que vemos que eso, y ya empezaba esa unión entre ellos, esa unidad, esa comunión perfecta. Y fíjense nada más como la palabra nos habla de que un día habrá tal comunión entre los hombres, que de verdad eso es lo que nosotros debemos de soñar, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Pero eso solamente nos va dando esa comunión, teniendo la comunión con el Espíritu Santo. No va a haber de otra manera. No podemos nosotros tener comunión entre nosotros si antes no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Pues vamos a seguir hablando sobre esta comunión del Espíritu Santo después de esta pausa. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Spirito. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad.
vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos hablando un poquito sobre este saludo de despedida que tiene San Pablo en la segunda carta a los Corintios, donde nos habla de la gracia del Espíritu Santo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y hablábamos antes de irnos cómo la primera iglesia, la primitiva iglesia, pues tenía esa comunión. Estaban todos unidos ahí el día de Pentecostés y lo siguieron teniendo, siempre con Pedro a la cabeza. Y esto es a donde nosotros estamos llamados, ¿sí? Estamos llamados a tener esa comunión con el Espíritu Santo, es decir, a tener esa comunión todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y no solamente esa comunión, fíjese nada más, vemos que esa comunión también nos habla la palabra de que hablaba una comunión no solamente entre los hombres, sino también con la naturaleza, por supuesto, con Dios. Pero esa comunión nos va a llevar a la comunión con los hombres. La comunión con el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la comunión con el hermano. Ya veíamos aquí la iglesia primitiva, la unidad que existía entre ellos, entre cada uno de los hermanos que estaban allí en el cenáculo. Esa comunión que se fue después dando y dando y dando, y que es el sueño de Jesucristo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero algo que llama la atención, y a mí siempre me ha llamado la atención, cuando yo veo que hace poco que fuimos a ver un zoológico, y cuando yo veo el tigre, y lo vi y volteaba el tigre y como que bostezaba y como que se estiraba y a mí me daban unas ganas de abrazarlo así como si fuera un gatito, de acariciarlo, porque me daba mucha ternura, no sabiendo que el tigre, pues imagínese, es un depredador, es una fiera que te va a destrozar, con un solo zarpazo te va a destrozar y te va a degollar y te va medio a comer. Eso es realidad. Nadie que está bien de la cabeza se va a meter a una jaula de un tigre. Luego pasamos igual con los osos, y los osos, que las caricaturas, que son unos ositos, hasta te dan ganas de tocarlos, ¿verdad? Porque los ositos hasta nos ponen en peluche para que nos dé cierta ternura, pero pues también son unas fieras. Yo decía, pero un día dice la palabra de Dios que estaremos nosotros conviviendo con ellos en una comunión, una unidad tremenda. Pues claro, así fue antes del pecado, así tiene que ser después. Claro, los que saben nos hablan de estas citas que vienen sobre todo en el libro de Isaías como el ideal del tiempo mesiánico. Espiritualmente ya debemos de estar viviendo esto. Espiritualmente ya debemos de estar viviendo esto, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros debemos de estar ya viviendo esta realidad. ¿Y dónde encontramos eso? Lo vemos en el capítulo 11 de Isaías. Y me encanta esto. Dice, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías. El león como los bueyos comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la hura de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También encontramos en el capítulo 65:25. 65:25 dice así: yo responderé, estarán hablando y yo los escucharé. Lobo y cordero pasarán a una. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más daño ni perjuicio en todo mi monte santo. ¿Sí? Entonces vemos cómo este ideal, nosotros vemos cómo, pues, realmente físicamente no lo vemos. No lo vemos que el lobo y el cordero estén comiendo juntos. No, el lobo siempre se va a comer al cordero. O el león baja con el buey. Pues no, el león siempre va a atacar el buey, se lo va a comer.
Y la aspid o la serpiente, pues tampoco, ¿verdad? O acá en el capítulo 11, que es más completo, vean, el vecino y el lobo, serán vecinos el lobo y el cordero, pues ¿cuándo? El leopardo se echará junto al cabrito, pues ¿cuándo? O sea, en la vida real se lo come. El novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño los conducirá, ¿sí? La vaca y la osa pasarán juntas y acostarán sus crías juntas. El león como los bueyes comerá paja. Dice, y el niño, dice, estará hurgando, es decir, meterá la mano en el agujero de la víbora, ¿sí? Y no le pasará nada. Dice, el recién destetado meterá la mano y nadie hará daño más, dice. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Entonces, este es un tiempo mesiánico, ¿sí? Este es un tiempo mesiánico, dice en la explicación del 11.6. La rebelión del hombre contra Dios en Génesis 3 había roto la armonía entre el hombre y la naturaleza, Génesis 3, 17 y 19, entre el hombre y el hombre, Génesis 4. Los profetas anuncian guerras e invasiones como castigo de las infidelidades de Israel. A la inversa, la era mesiánica, trayendo el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, y el reino de la justicia establece la paz, que es su consecuencia, fertilidad del suelo, desarme general, desarme de todo ellos, paz perpetua. La nueva alianza es una alianza de paz. Y vienen muchas citas bíblicas en esta explicación. El reino mesiánico es un reino de paz, Zacarías 9, 8 o 10. Esta paz se extiende al reino animal, hasta la serpiente responsable del primer pecado. La era mesiánica se describe aquí simbólicamente como una vuelta a la paz paradisíaca. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación que viene. A mí me encanta la Biblia de Jerusalén. Yo creo que, ¿verdad? A muchos nos encanta porque cada una de las explicaciones. También había una Biblia que a mí me gustaba mucho, que la leía mucho cuando era novicia, y no porque ya no la quiera leer, porque ya no tengo aquí ninguna, pero allí en la casa donde yo pasé mi noviciado, había una Biblia de Straubinger, se llama Straubinger, y es una Biblia de estudio que traía muchísimas explicaciones. Era una Biblia muy gorda, porque traía la cita bíblica y un chorro de explicaciones, y cómo me encantaba, de verdad. Y claro, yo creo que es costosa, aquí nosotros no la tenemos, quizás se encuentre en internet, pero a mí por eso me encanta la Biblia de Jerusalén, porque trae muchísimas explicaciones. Y aquí nos habla precisamente de esta vuelta a la paz paradisíaca, de lo que es la era mesiánica. Entonces sí estamos llamadas a esa unidad, esa comunión entre los hombres, esa comunión como ya hemos visto que la tenía la iglesia primitiva. Esa comunión, como ya hemos visto, que estamos llamados a tener, ¿sí? También con la naturaleza, ¿sí? ¿Y será? Sí, ahorita lo estamos viviendo espiritualmente, sí lo estamos viviendo. Tú puedes decir, pero no es cierto. Pero es que es la realidad, la era mesiánica que estamos viviendo es una era llena de gracia. Si nosotros podemos voltear un poquito, estamos llenos de gracia. Gracia nos rodea. Es simplemente la gracia de poder estar junto a Jesús realmente vivo, a Jesús real en la Eucaristía. ¿Cuándo la tenían antes de que Jesús en la última cena instituyera la Eucaristía? No, nadie podía estar con Jesús, mas sin embargo, yo no solamente lo puedo estar junto a Él, sino puedo comer lo que Él venga a mí y se convierta en parte de mi vida, más bien yo en parte de Él, ¿sí? Es decir, ¿cuándo hubiera podido yo pensar que fuera capaz de eso? ¿Sí? Ni siquiera los apóstoles en el capítulo 6 de San Juan se imaginaban que se refería a eso, Jesucristo. Cuando empezaron a dejarlo y empezaron a retirarse, y esas palabras son difíciles de comprender, Jesús les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le contesta, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no las entendemos, pero las palabras son de vida eterna, ¿quién sabe qué querrás decir con eso? ¿Verdad? Y ya después se les abrió la mente y dijeron, pues esto, de verdad, aquí está su cuerpo y su sangre. Entonces, la era mesiánica es real. ¿Cuándo pudiéramos pensar que pudiéramos ir a hincarnos delante de un sacerdote arrepentidos y se borrara cualquier pecado, por grande y terrible que sea? Si un pecado me llevaría al infierno,
asesinato, lo que fuera, tan solo de arrepentirme y claro, confesarme bien arrepentido, ¿verdad? Y con el deseo y de no volverlo a hacer, ¿verdad? Con cada uno de lo que debe de hacerse una confesión, y se me perdona el pecado. ¿Verdad? Entonces estamos en la era mesiánica llenos de gracia, llenos de tantas bendiciones, ¿sí? Entonces, pero estamos llamados a que esa comunión pues vaya creciendo con nuestros hermanos, vaya creciendo en nuestras familias, pero solamente lo lograremos primero con la comunión del Espíritu Santo. Ahí está todo lo que nosotros tenemos que hacer, la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Así que pues vamos a buscar esa comunión. Y no hay otra manera que tener la comunión del Espíritu Santo. Primero es conversión. Estamos en un tiempo de conversión, tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de Adviento, tiempo de conversión. Es decir, la Iglesia siempre nos está diciendo conviértanse. Entonces hoy es un día de gracia para buscar la conversión y poder acercarnos en una gran comunión con el Espíritu Santo. Pues hemos llegado al final de su programa Neumatología. Les deseamos todo el bien en nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.